Y si se quedó, recuérdemela porque estuve tratando de recordar y revisé el audio y no, y como que se cortó antes de llegar al final, y entonces no pero quiero hacer como un breve resumen de lo que ya vimos en términos de la vida de Jacob y ver si logramos avanzar más con la vida de José. Obviamente están interrelacionadas, ¿no? Porque todavía Jacob vive muchísimo tiempo y ya empezamos a leer la vida de José porque de José se nos narran muchísimos capítulos de lo que pasó con él, ya que el enfoque del Génesis al final se va a ir sobre José y nos va a narrar desde que fue vendido de muchacho hasta que llega y luego nos van a dar el encuentro que se da otra vez entre padre e hijo, eh, ya en Egipto, ¿no? O ya vemos aquí este desenlace, la muerte de Jacob y la muerte de José, y Génesis va a terminar cerrando esa etapa de los patriarcas precisamente con la muerte de José, ¿no? No se nos habla más de los otros hijos, eh, sin embargo, sí el texto nos va dando unas señales de cómo se va a desarrollar la historia más adelante. Entonces, podríamos no solamente tocar dos puntos para que quede ya amarrado lo que llevamos hasta ahora y lo que continúa. ¿Cuáles fueron los encuentros de Dios con Jacob? Así como hicimos con Abraham y como hicimos con Isaac, estos momentos claves porque empezamos a notar una manera diferente en que Dios se comunica con José, que es a través de sueños. Pero con Abraham, Isaac y Jacob fue de manera diferente como Dios se comunicaba. Ya vimos la importancia que tenían los altares en estos puntos de encuentro, en esos lugares en donde el patriarca Dios se le revelaba, ahí ponía un altar, no solamente para ofrecer sacrificio, porque era un punto de encuentro, sino también para recordar que daba como un cierto monumento de en donde Dios se había venido a su encuentro, ¿no? También vienen a ser importantes los pozos, en ese sentido del lugar, en ese lugar donde hay mucho desierto, para el pozo venía a ser como una gracia divina, un regalo divino del agua, porque pues donde perforar y asegurar que hay agua y muchas veces se podían pasar años haciendo perforaciones los nómadas y entonces el hecho de que por ejemplo, Isaac encontrara varios pozos, es una señal del acompañamiento de Dios a Isaac para que su clan, su familia, siga viva y permanezca. El pozo no es solamente un mero o, adorno en la narración, sino es fundamental para la sobrevivencia del pueblo de Dios. Y el tercer elemento que no hemos comentado, ya hablamos de altares, hablamos de pozo, hablamos de árboles, también muchas veces ahí donde sucedía este encuentro se ponía un árbol, ¿no? Que ese tema pues ya está en Génesis, al principio Génesis 2 con el árbol de la vida, o sea, eran cosas que tenían que relacionarse con el Edén en el sentido de otra vez tener el encuentro con Dios que se había perdido a raíz del pecado. Estos lugares son importantes. Y un cuarto lugar que podríamos mencionar, aparte de pozos, aparte de altares y árbol, son las montañas. De hecho, por eso se le conocía en esa época como el Shaddai, como el dios de las montañas, porque prácticamente todos estos lugares de encuentro se daban en alguna montaña o cosas principales se daban en una montaña, como cuando Dios llama a Abraham para sacrificar a Isaac, es en una montaña y son varios eventos que suceden en montañas, ¿no? Entonces, todo indica que más adelante lo veremos en los profetas como el Edén. Acuérdense que el Edén era toda una región, pero dentro del Edén había un jardín y todo indica que era una montaña, estaba en alto y simbolizaba este encuentro entre lo divino y lo humano, este encuentro entre el cielo y la tierra. Entonces, todos estos simbolismos que ya tenemos van a continuar durante todo
el Pentateuco, pues es aquí donde estos lugares de encuentro van luego a convertirse en el tabernáculo. O sea, lo que primariamente fue un árbol, luego fue un altar, luego va a ser el tabernáculo, después el templo y finalmente Cristo, ¿no? Todo apunta a cómo se da el encuentro entre Dios y el hombre. El Edén era por un árbol, luego con los patriarcas eran con los altares, luego vino en el desierto el tabernáculo, luego cuando ya estaban asentados en la tierra prometida fue el templo, pero después el Nuevo Testamento nos va a presentar ya no un lugar, sino un hombre que es el que da el encuentro entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, pensando ya en esto, o sea, siempre cuando se lee el Antiguo hay que apuntar hacia el futuro, hay que ver hacia qué nos quiere decir con Cristo. Es por esto que va a ser importante revisar estos lugares de encuentro entre Dios y Jacob. Y el primero fue cuando vio la escalera que subía y bajaba, cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Dios se le aparece en sueños y confirma la promesa abrámica. En este primer encuentro, Dios se le aparece en sueños. Vean aquí la relación un poquito con José, ¿sí? Segundo encuentro que tiene Jacob en Harán, cuando ya está ya con el suegro, con todas las truculencias que se dan allá entre él y el suegro y sus esposas, es cuando Dios se le vuelve a aparecer y le dice y le ordena que regrese a Canaán. Es tiempo de volver. Acuérdense, su papá Isaac jamás se movió de la zona de la tierra prometida. Sí, tuvo varios movimientos, pero nunca salió a otro país. Jacob sí. Jacob se va al norte a Harán, luego Dios le pide que regrese, está mucho tiempo aquí y él quiere ya como su padre Isaac quedarse en la tierra prometida. Ahí es donde se da el encuentro con Peniel en una montaña, es cuando Dios le cambia de nombre, es cuando se nos menciona que luchó con el ángel de Jehová y ahí se da, digamos, la conversión de Jacob y se le pone por nombre Israel. Pero luego Dios se le vuelve a aparecer en Betel por segunda vez, en ese mismo lugar cuando huyó y Dios se le apareció con una escalera, Dios le vuelve a hablar y ahí le reafirma el mismo pacto que le había dado a Abraham y a Isaac su padre, el de la descendencia y de la tierra. Ya de manera personal a Jacob, Dios le confirma el pacto de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. La última ocasión que Dios se le aparece a Jacob es en Berseba, en donde vivió al final de sus días eh, Isaac, ¿sí? Ahí en Berseba, de eso, ahí es uno de los pozos en Berseba de los que abrió Isaac. Eh, Cuando Dios le dice, y curiosamente se le aparece Dios y se le una visión nocturna, y lo llama por Jacob, no le dice Israel, ya le había cambiado de nombre Israel y lo llama por Jacob. ¿Por qué sucede eso en el texto? Israel tiene que ver con la misión, con la tarea que tiene Jacob, pero Jacob es su nombre, su persona, su ser. ¿Y por qué Dios lo llama como Jacob? Porque Jacob otra vez tiene miedo, no quiere ir, tiene miedo de descender a Egipto. Él ya no quiere salirse de ahí de la tierra prometida, ¿no? No quiere ir a Egipto, no sabemos la razón, solamente el texto nos dice, pero acuérdense que cuando descendió a Egipto, Abraham pecó, ¿no? Quizás con esta sensación es que él no quiere y es que Dios le dice, no temas de descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Entonces, eh, esta, esta revelación que Dios le hace a Jacob es para eliminar sus miedos, para que se mueva a Egipto, aunque él no quería. Acuérdense que el tiempo de la sequía, él no se mueve, manda a sus hijos a comprar, pero él no quiere ya moverse de la tierra que es la herencia que Dios le dio, aunque no sea propietario, él ahí está instalado. Eh, Aunque después se nos va a indicar que él sí consiguió, aparte de la cueva de Macpela de su abuelo Abraham, él también consiguió otros terrenos, pero él ya no se quería mover de ahí, y es cuando Dios le dice, no temas en descender a Egipto, porque ahí es donde te vas a multiplicar, ahí se va a cumplir parte de la promesa de haré de ti una gran nación que se la dijo a Abraham. O sea,
De manera curiosa, Jacob, había entendido que todo el cumplimiento iba a estar ahí, en Canaán, en donde ya habitaba, y ahí se tenía que cumplir completamente toda la promesa. Pero aquí Dios le dice, no, te vas a ir a Egipto y allá se va a cumplir parte de la promesa, allá te vas a multiplicar y haré de ti allá una nación. Entonces ya tenemos aquí el panorama. Podemos entender un poco el viejo Jacob que todavía vive ahí con los miedos, pero la confirmación de Dios de decirle, muévete porque esto es parte del plan divino, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando se vincula esto con la vida de José. El otro tema, creo yo, importante es eh, recordar que José viene a ser en el Antiguo Testamento y especialmente ahí en Génesis una figura de Cristo, una sombra. La palabra a veces ya no quieren usar la palabra sombra porque da a entender como algo negativo, pero la Biblia no usa la palabra sombra en ningún sentido negativo. No es como cuando decimos hoy nosotros mi sombra y estoy refiriéndome a mis cosas negativas o malas. No, en la Biblia sombra es cuando hay un cuerpo bajo el sol y proyecta una sombra, por la sombra tú puedes más o menos identificar el cuerpo, pero la sombra no es el cuerpo. Sin embargo, la sombra ayuda mucho a entender cómo es el cuerpo. Cuando la Biblia usa sombras, y José como sombra o tipo o figura de Cristo, se están refiriendo a que eso que José está viviendo y proyectando nos da a entender el cuerpo, o sea, nos da a entender cómo se dará el cumplimiento en Cristo, pero no es el, el cuerpo, es la sombra. Entonces ya la vida de José nos va a indicar como si fuera la sombra de lo que estamos queriendo identificar, pero después en Cristo vamos a entender perfectamente el cuerpo ya en su cumplimiento, Cristo ya en la realidad. Entonces, ¿qué características tiene José que son sombra de lo que Cristo luego nos va a revelar? Primero, es el amado de su Padre. Así se le, específicamente así lo pone, era el amado de su Padre. Cuando Dios habla desde el cielo y Jesús está en el río Jordán, la frase que usa Dios es esta: este es mi hijo amado. El que ha leído, el que en ese momento tenía nociones del Antiguo Testamento, inmediatamente vinculó con muchos personajes del Antiguo, con Abraham e Isaac, el hijo amado que va a ser sacrificado, o con Jacob y José, mi hijo amado que sufrió, o incluso el nombre David, literalmente David significa amado. Entonces, cualquier persona al escuchar esta voz del cielo, inmediatamente relacionó que Jesús había que encontrar su sombra en Isaac, en José, en David. ¿Sí? Entonces, él es el amado del Padre. Otro, rechazado por sus hermanos. Esta característica de José nos da una sombra de lo que iba a pasar con Jesús cuando él llegó y su propio pueblo lo rechazó. Tercero, vendido por piezas de plata. En el caso de José por 20, en el caso de Jesús por 30, pero era el precio de un esclavo, vendido como esclavo, vendido, aunque no se nos dice explícitamente en el Nuevo Testamento, nosotros al haber leído el Antiguo sabemos que ese precio que se le puso a Jesús entre el sacerdote y Judas era el precio que valía un esclavo, 30 piezas de plata. Entonces, ya vemos aquí la relación que hay entre José y Jesús. Inocente, pero es condenado. Él es inocente, no hizo nada con la esposa de Potifar y aún así no creyeron en su palabra y lo condenaron a la cárcel. En el caso de Jesús era obviamente inocente, le hicieron un juicio y no lo encontraron culpable, pero aún así ni Pilatos lo encontró culpable, por eso se lava las manos y aún así lo condenaron. Entonces es declarado inocente, pero aún así es condenado. Otro, otra sombra que hay en José, que luego la vamos a encontrar en su cumplimiento en Cristo, es que necesitó sufrir para llegar a la exaltación.
todo el proceso de José, desde que fue vendido por sus hermanos, de que fue esclavo, de que fue acusado, de que llegó a la cárcel, todo era un proceso de sufrimiento para luego ser coronado segundo del faraón. Es sombra de que el reinado de Cristo no venía desde ¿cómo decir? No venía para llegar y sentarse en un trono, era para venir y sufrir y luego ser exaltado. Era primero la humillación y después la exaltación. Este es un esquema bíblico muy fuerte porque es justamente lo que Pablo y Pedro van a retomar en las cartas y decirnos a los creyentes. Si así fue el proceso de nuestro maestro, así va a ser el proceso de los seguidores. Necesitamos un proceso de sufrimiento, de humillación, de tristezas, de penurias para llegar a la exaltación. ¿Por qué? Porque el maestro, eso fue lo que sufrió, eso fue lo que vivió, y los creyentes en él van a tener que sufrirlo, no porque por sus méritos alcancen la gloria, sino por como los mismos enemigos del rey son los enemigos del creyente, así que van a hacer las mismas estrategias con los seguidores del rey. ¿Sí? La diferencia es que el rey ya tiene la victoria y por consecuencia nos asegura que la tendremos también nosotros. Otro elemento que hace que José sea figura de Cristo. Salvó a su pueblo. Si José no hubiera sido segundo de Faraón y sus hermanos y su padre y todos los 70 que llegaron, 72, no hubieran ido a Egipto, se morían de hambre. La hambruna era muchísima. Era una, podríamos decir, era una plaga, era algo mortal. No era nada más de que tengo hambre, es que no había alimentos en toda la región. Egipto, el mismo Egipto, que estaba situado al lado de uno de los más grandes ríos, estaba en escasez, que los mismos de Egipto tuvieron que vender sus terrenos para poder adquirir lo que José había acumulado. O sea, ni las zonas más fértiles había alimento. Entonces, cuando veamos este esquema de había hambre en toda la región, no lo veamos como que una sequía de un año, no, 7 años de sequía, que llegó el momento en que si no conseguían alimentos, se morían. Es por esto que José funciona como el salvador en este sentido temporal y físico de todo su pueblo, de todos sus parientes, de todos sus hermanos e incluso de las naciones, porque no solamente esta tarea de José o esta obra de José ayudó a su propio pueblo, sino también a los de Egipto y los de alrededor. Otro elemento que vemos en José es la reconciliación con aquellos que son los culpables. O sea, él busca reconciliarse con sus hermanos, aunque sabe perfectamente que ellos son culpables de todo lo que sucedió. Esto es sombra de lo que Jesús hizo. Él quiere reconciliarse con nosotros que somos los culpables de todo lo que él sufrió porque fue a causa nuestra. Entonces, el culpable eh, eh, recibe el perdón y la reconciliación de aquel a quien él mismo ofendió, a quien él mismo dañó. En ese sentido es que es figura de Cristo. Y por último, el reconocimiento final. Al final, todos los hermanos reconocieron que José, de verdad, sí era ese de los sueños y que cuando decía sus sueños no era soberbia, él solo hablaba de lo que Dios le indicaba en sueños. Entonces, es un reconocimiento, se postraron ante él, reconocieron lo que era José y esto también es una sombra de al final toda rodilla se doblará y toda lengua, creyentes y no creyentes, todos reconocerán quién es Cristo, para gloria o para desgracia, pero todo mundo reconocerá quién es Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Y cabe aclarar, porque esto también no es tan conocido, en tiempos de Jesús habían al menos tres ideas de cómo vendría el Mesías. Una era que era el hijo de David, era la más conocida porque todos esperaban a un gran rey coronado en el trono y todo grande.
Esta era la más conocida, el Mesías, hijo de David. Pero habían dos más. Había un Mesías sacerdote, es decir, había otros que esperaban al Mesías de la línea de Leví, de la línea de Aarón, y decían que el Mesías tenía que ser sacerdote y también iba a ser rey. Entonces era un rey, sí, pero sacerdote de la línea de Leví, de la línea de Aarón. Y el tercero es que se creía que iba a haber un Mesías, hijo de José, es decir, al estilo de José, alguien que primero tendría que sufrir. Esto lo sabían por Isaías 53, por varios textos que hay de donde el hijo de el siervo sufriente tenía que sufrir y llevar todas las culpas antes de ser exaltado. Entonces, estas tres ideas habían, pero en tiempo de Jesús las últimas dos estaban prácticamente olvidadas y la única que todo el mundo aplaudía, esperaba y querían era la del Mesías, hijo de David. Pues está por demás decir que Jesús cumplió las tres, pero su sacerdocio no es de la línea de Aarón, como lo bien lo aclara Hebreos, sino es del orden de Melquisedec. O sea, sí era un rey, hijo de David, sí era alguien que iba a sufrir al estilo de José y también fue un sacerdote, pero de la línea de Melquisedec. Entonces, aquí tenemos, digamos, este esquema para que ahora cuando veamos la vida de José, recordemos que es figura de Cristo en el sentido de su sufrimiento, pero que fue olvidada porque nadie quería un Mesías que sufriera, todos querían ya un Mesías glorioso. A raíz de esto es que cuando Cristo se presenta, pues muy pocos creen que Él sea el Mesías, porque bájate de la cruz para que creamos en ti, le dicen los que están abajo. O sea, no puede ser que el Mesías termine aquí en una cruz, ese no es el Mesías que se esperaba, ¿no? Es por esto que la idea que había prevalecido era el Mesías hijo de David. Hemos estado siguiendo nuestro patrón dependiendo del pacto, y ya vimos el pacto con Adán, el pacto con Noé, y en este caso seguimos el mismo pacto. Todo Génesis se va a mover en el pacto con Abraham. Es de Abraham, se ratifica con Isaac, se ratifica con Jacob y ahora se va a ratificar con las 12 tribus. ¿En qué momento surgen las 12 tribus? Todavía no existen las 12 tribus como tal, ya hay 12 hijos y la narración nos va a decir los hijos de cada uno de esos 12 hijos, cómo entraron a Egipto, cuántos hijos tenía cada quien, y ya vemos ahí cómo se van conformando estas 12 tribus, y cómo José entra, aun cuando está casado con una egipcia, y dos hijos de él entran a formar parte a raíz de esta bendición que hace Jacob, donde cruza las manos, y entonces ya serían 13 hijos, porque sale José y entran sus dos hijos, Manasés y Efraín, serían 13. Pero más adelante veremos cómo Leví es sacado de esos 13 y tenido como una tribu para otro tipo de tarea, y quedan entonces las 12 tribus más la tribu de Leví. Ya aquí en Génesis vamos vislumbrando cómo se van a ir organizando las 12 tribus. Pues ya teniendo este panorama general, digamos, podemos ir viendo eh, cómo se dio la narración desde donde nos quedamos. Recuerden que la vez pasada nos quedamos en que en Génesis nos va narrando parte de José y luego entra en escena Judá. Judá al principio como que no inicia bien en la narración, pero luego va tomando preponderancia a raíz de este acto con Tamar, cuando él, aun cuando Tamar no lo evidenció, él asume su responsabilidad y empezamos a ver la figura de un hombre que asume su responsabilidad. Es decir, todo indica que podría ser el nuevo primogénito de Jacob, pero para Jacob su primogénito es José. Entonces, estamos esperando cómo termina Génesis el desenlace, porque estas dos figuras, y ya nos avisaron que Rubén eh, ocupó el hecho de su padre tomando como mujer a una de sus concubinas, y es por esto que va perdiendo, digamos, su autoridad moral dentro de los hermanos. Pero vemos a Judá, que es el que va subiendo, y conforme va avanzando la historia, va a ser interesante. Se mueve la historia hacia José,
dejan a todos allá en Canaán y se mueve la historia para narrar lo que está pasando en Egipto. Y ya sabemos lo que pasó con la esposa de Potifar, y ya sabemos que lo llevan a prisión, condenado injustamente. Ahí interpreta dos sueños, el del copero y el del panadero. Los dos sueños se cumplen, pero el copero, que es el único que queda vivo, se olvida de él. Y ahí es donde la narración va llegando a su clímax, en donde Faraón tiene dos sueños, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las 7 espigas. Y entonces Faraón, a diferencia del sueño de Nabucodonosor muchos años adelante con Daniel, Faraón sí platica su sueño, sí se acuerda de él, y entonces le pide a todos sus funcionarios que le interpreten, y nadie le puede interpretar. En el caso posterior de Nabucodonosor, él se acordaba un poco del sueño, pero dijo, no les voy a decir porque entonces ustedes me pueden engañar diciendo, cuando yo les diga mi sueño, van a decir lo que se les ocurra. Quiero saber que su interpretación es válida, dijo Nabucodonosor, cuando me digan el sueño que soñé. Y es el único que lo logra hacer, obviamente ayudado por Dios, es Daniel. Entonces aquí también ya vamos viendo ciertos paralelismos entre José y Daniel, con sus respectivas misiones cada uno y de diferente manera, pero ambos en tierra extraña, ambos con el imperio en turno, en este caso José con Egipto y Daniel con Babilonia, ¿no? Y cuando cuando el copero le avisa 2 años después que salió de la cárcel, se acordó, y es que le avisa al faraón, mandan a traer a José, le interpreta los sueños a faraón y le habla de la sequía que viene sobre toda la tierra, y es cuando faraón dice, ¿quién mejor que tú para organizar todo esto? Aquí va a ser interesante porque lo que va a hacer José en su diseño económico de Egipto va a centralizar el mercado, algo que muchos no estarán de acuerdo en términos económicos, pero aquí en la Biblia se habla de que él se apropió de todas las tierras como una estrategia para proteger a todo, a todo el imperio y a todos los ciudadanos. Es decir, hoy sería tachado, José, de socialista extremo, o de un rey que acaparó toda la economía del país, o de un presidente que ¿cómo se llama esto? Eh, Volteó toda la economía para que el Estado la controlara toda. Prácticamente radicó la iniciativa privada. Entonces va a ser interesante porque es la manera en cómo José va a solucionar los 7 años de crisis. Es decir, en la Biblia no hay una economía que la Biblia avale, como hoy he escuchado, ¿no? Dicen, es que la Biblia avala el capitalismo, no es que la Biblia avala el socialismo, no, la Biblia no avala ninguna de estas, son ideologías. La Biblia lo que avala es qué se debe de hacer dependiendo de la situación del momento. Si es carencia y escasez, es mejor una buena administración. Si hay abundancia, entonces es mejor que cada quien produzca lo que pueda. Entonces va a depender de la condición del pueblo, pero también va a depender de la honestidad de los gobernantes. Con todo y el gran plan de José, si no hubiera él estado a cargo, no hubiera funcionado esta obra que hizo de eh, monopolizar todas las tierras, hacerse cargo de todo, cuidar el trigo, irlo dosificando poco a poco para que pudieran aguantar el hambre 7 años. Con todo y el gran plan, si no hubiera estado a cargo de alguien honesto, el plan tampoco funcionaba. Entonces, ni siquiera todo depende del plan, es en sí. Hay que identificar la época para saber cuál es la mejor economía. No hay economía que funcione para toda la vida y para siempre. Hay que identificar la época, es lo que aquí nos está indicando, pero también quién va a estar a cargo, y si ese que está a cargo es alguien que está en comunión con Dios, ese diseño funciona. ¿Sí? Entonces, con esto lo quise mencionar porque muchos agarran a José para legitimar su propuesta socialista, y muchos agarran otras partes, no sé, de Levítico y ya en tiempos del desierto, para legitimar la propuesta capitalista. Pero la Biblia ninguna de las dos legitima. La Biblia lo que hace es que cada
hay que identificar los tiempos y los sazones y dependiendo de la situación hay que actuar, pero siempre el que haga el diseño tiene que estar dependiendo de Dios para que el diseño económico funcione. Entonces, ya vemos aquí cómo los hermanos de José van por grano. Primero inicia los 7 años de abundancia. José construye los almacenes, juntan todo el trigo. Si no lo hubiera acaparado José, los grandes ricos de Egipto lo hubieran acaparado, ellos hubieran hecho su ley de oferta y demanda y hubieran llevado los precios hasta el cielo, de tal manera que solo el que tuviera dinero iba a poder comprar y los pobres iban a morir. Y los extranjeros o los inmigrantes que venían de afuera, pues ni de chiste iban a poder tener acceso a los alimentos. Esta administración donde José, el Estado, digamos, o el gobierno, toma todo y él dosifica, hace que incluso los mismos de Egipto, para poder conseguir alimento, hasta tuvieron que entregar sus propias tierras para que pudiera. Llegó el momento en que se priorizó el alimento a las tierras, se priorizó la vida por encima de las propiedades. Y eso es lo que creo que el texto nos está aquí indicando, ¿no? Y entonces los hermanos son nómadas, ellos no tienen, digamos, territorios que defender, lo que le quieren es comer. Y entonces van a buscar, los envía Jacob, la hambruna no solamente, si afecta a Egipto, que es de las tierras más fértiles, pues más a Canaán, que no es como la tierra más fértil que existe. Y tiene zonas fértiles, pero no tantas. Hay mucho desierto en Canaán. Y entonces cuando llegan, quien es el gobernante es José, pero ellos no lo saben ni se dan cuenta. José sí los identifica. ¿Sí? Él sí identifica a sus hermanos, ellos no. Y entonces José los acusa de que son espías y dejan al hermano al segundo. No dejan a Rubén al primogénito, lo dejan libre a ver qué va a hacer Rubén. Dejan al segundo, a Simeón. Lo Carlos, dejan, ¿perdón? perdón, hola, hola, soy Carla. Tengo una consulta. De los 2 años que estuvo José en prisión, ¿cómo era la economía en aquel entonces en Si Egipto? quieres termino y ahorita lo comentamos, ¿sí? Sí, claro Gracias. que sí, claro que sí. Y entonces ponen a Simeón bajo custodia y se regresan los otros hermanos. Acuérdense que solamente son 10 hermanos porque Jacob no permite que vaya Benjamín, el más pequeño, el único que le queda de su amada Raquel. Van los otros 10 hermanos. Entonces está José en Egipto, los 10 hermanos que son los que están yendo y viniendo, y Benjamín que se queda con su padre. Pero ya que Simeón se quedó aquí en custodia, solo regresan 9 y entonces aquí se empieza a probar justamente qué van a hacer los hermanos los unos por los otros. Es como si José estuviera queriendo saber si siguen siendo aquellos que lo vendieron a él aun cuando era su hermano o ahora qué van a hacer por su hermano Simeón o cuál es la nueva acción o actitud de sus propios hermanos, ¿no? ¿Cuál es la condición que pone José? Para que les pueda volver a vender grano, tenían que traer al hermano menor. Esto fue interesante porque José, que sí sabía, él les fue sacando la información de tal manera que los hermanos no pudieron más que confesar que tenían un padre, que tenían otro hermano y demás. Cuando llegan ellos con Jacob, Jacob se los reclama porque le dijeron que tenían otro hermano, ¿no? Obviamente, nosotros que estamos leyendo nos suena interesante porque estamos conociendo las dos versiones de la historia y no sabemos lo que está pensando José porque el texto nos lo narra, pero también sabemos lo que está sucediendo acá donde ellos no saben nada, ni Jacob. Y entonces aquí es donde vemos la figura de Rubén y Judá. Rubén dice, permítenos llevar y te entrego a mis dos hijos. Vean la propuesta de Rubén. Te entrego a mis dos hijos, pero solo deja que llevemos, porque si no, no nos van a vender el trigo. O sea, mis dos hijos por el alimento de todos, si no morimos todos. En cambio entra Judá y le dice a Jacob, yo respondo por él.
Judá se pone en el lugar, no entrega dos hijos, él se pone en el lugar y le dice a Jacob, yo respondo por él, que prácticamente sobre mi vida va. Y ya a partir de ahí, al que vamos a escuchar hablando con José, hablando es a Judá. Ya Judá colocándose como el responsable de sus hermanos. Él con su propia vida defendiendo a todos sus hermanos y es cuando vemos que llega el que habla con José y le dice, aquí está, y mi hermano y demás, y mi padre, y cuando sucede esto que este de José, perdón, José mete la copa en el saco de Benjamín y parecen que van a acusar a Benjamín. Judá es el que inmediatamente intercede e inmediatamente... Vean la narración cómo Judá empieza a figurar y eres el que dice, no sabes el dolor que le vas a ocasionar a mi padre si no regresamos con su hijo. Y es cuando José no aguanta y se va atrás a llorar y es cuando revela que él es su hermano José. Entonces vean, aquí ya vemos este protagonismo de Judá, aunque levemente, ¿sí? Pero vamos notando cómo él, lo importante aquí es notar cómo él se pone en el lugar, él se coloca como representante, como responsable, aunque no tenga el nombramiento, él está haciendo la tarea que debería de hacer cualquier buen hermano, cualquier buen prójimo, cualquier buen primogénito, él responder por sus hermanos y con su propia vida, ¿no? Ya regresan, obviamente, y le dice José que pues que quiere ver a su padre, que lo traigan, se hace toda esta caravana y van. Imagínense a Jacob cuando se entera por boca de sus propios hijos que su hijo José muere. Yo aquí, tantas veces que he leído ese capítulo, y aquí dije, o sea, tantos años que ya habían pasado y no se habían atrevido siquiera a confesar lo que había pasado. O sea, es hasta ese momento que Jacob sigue llorando a su José y ellos no le dijeron nunca la verdad. Es decir, hasta ese momento es que Jacob se entera que su hijo no ha muerto. Hubiera sido diferente que hasta ese momento Jacob se enterara que ya había aparecido, pero que ya le hubieran dicho que no murió. Pero es hasta ese momento que se entera que no había muerto. Y es cuando su amado José, ¿no? Y aquí también vemos algo interesante, el cómo todo lo que hace José por su hermano Benjamín, por el más pequeño, pero aparte el hijo de su madre, hijo de su padre. Aun cuando sus demás hermanos son sus hermanos, él es su más cercano, porque es hijo de su madre que murió cuando nació, ¿no? Y entonces ya notamos aquí todo esto, ya Dios es cuando se le aparece a Jacob y le dice, no tengas miedo, sube, baja, perdón, baja a Egipto. Y es cuando ya Dios lo anima, él desciende a Egipto, se nos da una contabilidad de todos los hijos de cada uno de los eh, hijos de Jacob, y se nos indica hasta incluso el número de personas, 70 más Jacob y Lea, 72. Entonces ya tenemos ahí, no, ya no recuerdo si también ya iba Lea, pero sí se tiene la información y luego el Nuevo Testamento afirma que fueron 72. De tal manera que el 72 o el 70, porque unos dicen 70, otros dicen 72, viene a convertirse en un número clave para muchas cosas. Por ejemplo, las 70 naciones, los 70 que andaban con Jesús. En el Sanedrín habían 70 o 72 ancianos. Entonces, esto era clave para entender estos que entraron a Egipto como familia y salieron como nación, porque Dios le dijo que allá es donde se iban a multiplicar. Ahí la parte de la promesa que se le dio a Abraham se iba a cumplir allá en Egipto. Y también recordemos que cuando Abraham se duerme, fue algo que Dios le dijo, que serían llevados a nación extranjera, y aquí ya se está cumpliendo todo lo que se había indicado. En este gran
listado, pues ya Jacob se encuentra con su hijo, ya imagínense ese gran momento. Se establecen en Gosén, que es de las mejores regiones según el texto narra, ahí, y es cuando le dan, el faraón mismo le dice a José que le dé de lo mejor, y es cuando vemos en el texto esta narración donde es bendecido el faraón por el mismo, por el mismo Jacob. Ya para cerrar, José, le avisan a José, porque José estaba allá en la zona, digamos, de la ciudad, y ellos estaban en una zona apartada que es Gosén. Creo que hay un micrófono encendido, y y ya le mandan a avisar a José que ya Jacob está en sus últimos días y viene con sus dos hijos, los pone para bendición. Es ahí donde nos enteramos que los dos hijos de José, la doble porción, ahí entra, ahí es donde nos enteramos de la primogenitura va para José, porque es la doble porción, ya que Jacob los va a bendecir a los dos y los va a tomar como si fueran sus propios hijos. Y es aquí donde sabemos que José eh, no es que no va a aparecer en las 12 tribus, es que va a aparecer doble con Manasés. Cada que leamos Manasés y Efraín, está José ahí presente con su doble primogenitura. Pero a la hora de la bendición, Jacob cruza los brazos. Y aquí es donde José quiere corregir, pero Jacob le dice, así lo quiero hacer. El menor recibe la bendición que es Efraín y el mayor, pero lo mismo que pasó con él, con su hermano Esaú. Hay una bendición especial para Manasés. Dios no se olvida del otro hijo, pero quien lleva la bendición particular es Efraín. Sin embargo, podría parecer que Efraín va a llevar la bendición del pacto, pero no dice nada Jacob de esto. Lleva una bendición especial Efraín, pero no la del pacto. Y cuando Jacob bendice a todos los hijos, al único que le dice algo eterno es a Judá. Es, dice, nadie nunca quitará el cetro de Judá, león de la tribu de Judá, y ahí es ahí donde el lector descubre por dónde se fue la línea del pacto. La primogenitura, la doble porción con José, con dos hijos que van a formar dos tribus, pero el pacto, lo que es en sí la bendición especial de la promesa que se va a cumplir, que viene desde el jardín del Edén, cuando uno de la simiente de la mujer derrotará a la serpiente, se va por medio de Judá. Y entonces aquí en el momento que puedan, lean estas bendiciones a cada uno de los hijos, porque recuerden, estas bendiciones no son solamente bendición, son profecías. Ellos, tanto Abraham como Isaac como Jacob, como Noé, como lo vimos, lo que decían era algo que se iría, era algo del destino de esas tribus, algo que se cumpliría posteriormente. Y entonces Jacob muere, José llora profundamente. Los hermanos creen que ahora que murió Jacob, José se va a vengar, y a José le duele saber que sus hermanos piensen así de él, y él les dice la frase que creo que va a resumir todo el libro de Génesis, justamente se encuentra al final. Y le dice José, no teman, ¿creen que yo soy en lugar de Dios? O sea, eso solo le corresponde a Dios, yo no puedo juzgar a nadie. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué es tan importante esta frase y por qué es tan importante cerrar todo el libro de Génesis recordando esta frase? Porque es justamente el caminar del creyente. Cada que el creyente esté en situaciones críticas, difíciles, acusaciones injustas, desprecio, todo lo que José vivió, esta frase nos debe recordar: todo el mal que alguien piense contra mí, Dios siempre lo va a encaminar hacia un bien. No lo sabemos en el momento. En el momento José lloró, en el momento José sufrió. Cuando iba, él no sabía hacia dónde se dirigía todo, pero aunque sufrió, no dejó de confiar que todo iba para algo. Y esta frase final de José, creo yo que es
y conecta perfectamente con lo que Pablo dice en Romanos, de quién nos separará. Al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es recordar que el sufrimiento es parte del caminar de fe, de la fe, pero que al final del sufrimiento está la exaltación con nuestros cuerpos glorificados reinando con Cristo. Pero mientras pasamos la etapa del sufrimiento, no hay que olvidar que todo Dios lo está encaminando para un bien mayor. Por lo tanto, el sufrimiento temporal no debería de desanimarnos ni debería de, de frenarnos ni de desviarnos, sino a pesar de la tristeza y el dolor y a pesar de todo lo que se sufra, recordar que Dios eso en algún momento, Dios lo va a encaminar para un bien que yo no logro ver y nadie a mi alrededor lo ve, pero Él sí lo sabe. Hasta aquí, hasta aquí terminamos. Ahora sí, ¿cuál era, perdón, la pregunta, Carlita?